¿Qué tal? Bienvenidos a la Iglesia de la Red. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy tenemos un mensaje muy importante y tiene que ver, ¿podemos echar fuera demonios? Esta es una pregunta que nos hizo un hermano que nos mandó un mensaje, se llama Silvestre Ríos, y quisiéramos responderle de una manera pues más concreta, más bíblica, donde podemos darnos cuenta por qué la palabra del Señor es clara y precisa y no deja lugar a duda de que esto de echar fuera demonios es una práctica que es apostasía. Y no lo digo yo, simplemente dejamos que la palabra del Señor sea lo que la que nos dé la luz de estas cosas. Y precisamente para eso, pues obviamente tenemos que ir a la Biblia para reconocer qué es lo que está escrito y qué es lo que dice la palabra del Señor en cuanto a eso. Muy bien, no sin antes recordar, como siempre, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra de verdad. Muy bien, entonces la pregunta es, ¿podemos echar fuera demonios? Es una pregunta, definitivamente no. Nosotros no tenemos el poder para hacer ese tipo de cosas, ya que el Señor establece desde un principio cierta autoridad a los discípulos, pero vamos a dejar que la palabra nos enseñe y podamos ver con claridad. No se trata de atacar a nadie, a ninguna denominación, sino de dar claridad de lo que enseña la palabra del Señor, porque no es nuestra intención causar problemas, ni división, ni controversia, porque la palabra de Dios no es para eso. La palabra de Dios es para que, como dice la misma palabra, que es para traernos paz. Y dice la palabra del Señor que Él es un Dios de paz y no de confusión. Entonces, precisamente para eso, pues vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Y el primer punto que vamos a ver, lo vamos a ver aquí en Marcos 3, del 14 al 19. Marcos 3, del 14 al 19, dice lo siguiente. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Entonces, desde un principio el Señor nos hace ver claro que dice aquí, y echó y estableció a 12. Estableció el mismo Señor Jesús aquí antes en el Antiguo Testamento, estableció a 12 discípulos. Como lo vimos en el video pasado, precisamente, que fue la misión de los 12, y donde hay confusión en cuanto a estos versículos. Entonces, para dejarlo claro, para saber por qué nosotros no podemos echar fuera demonios y por qué no está en nosotros ese poder, es que primeramente, para que nosotros pudiéramos hacerlo, necesitamos estar establecidos como lo dice, estableció el Señor a 12 discípulos. Dice aquí, después subió, voy a leer el capítulo 13, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Así que el Señor establece en el Antiguo Testamento 12 discípulos, quien les da autoridad
para sanar y echar fuera demonios. Esa es la autoridad que les da el Señor a estos 12 que establece el Señor. Muy bien. Dejando en claro eso como recordatorio de lo que vimos en el video pasado, vamos a ver lo que dice Marcos 1:38. Marcos 1:38 dice lo siguiente. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. ¿Quién? El Señor Jesús. El Señor Jesús predicaba en las sinagogas y echaba fuera demonios, el Señor Jesús. Entonces nos damos cuenta aquí en Marcos 1:38, donde está empezando el Evangelio de Marcos, cómo el Señor hacía esas cosas. Echaba fuera demonios, predicaba en las sinagogas y echaba fuera demonios. Marcos 13:14 es donde establece a sus discípulos para darles autoridad para sanar y echar fuera demonios. Necesitamos poner las cosas en orden porque Dios es un Dios de orden, y si nosotros no ponemos las cosas en orden, entonces por eso nos confundimos y por eso caemos en apostasía. Hoy recordemos que estamos aquí en este tiempo peligroso, cerca del rapto, donde muchos apostatarán de la fe. Así que estamos en un tiempo peligrosísimo, donde hay apostasía. Y para que no caigamos en esa apostasía, que quiere decir apartados de la verdad, entonces necesitamos poner las cosas en orden, según las cosas que el Señor las va haciendo. Aquí lo pusimos al revés, porque quisimos recordar lo del video pasado, la misión de los 12. Entonces, como un recordatorio, pero nosotros estamos empezando aquí, como el Señor Jesús es el que empieza en estos capítulos, en este capítulo, en el versículo 38, y en el versículo 39, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Vino el 40, vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Entonces sanaba el Señor, vino ese leproso, echaba fuera demonios, y eso es lo que hacía el Señor Jesús. Y estamos en el Antiguo Testamento cuando el Señor Jesús inicia su ministerio. Entonces, vamos a continuar. Dice Lucas 11:20. Vamos a ver lo que dice Lucas 11:20. Dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Así que dice aquí, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios. O sea que tienen que intervenir el poder del Altísimo, el poder de Dios sobre Jesús encarnado en este tiempo, donde el poder de Dios es el que echa fuera demonios. Aquí dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera de los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ahora, recordemos que nosotros vimos en el libro de Efesios 6:12 que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y ahorita lo vamos a ver, pero no me quiero adelantar. Pero la cuestión es que el Señor está hablando del reino de Dios. No está hablando del reino de los cielos aquí en ese versículo cuando nos está diciendo, si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios se ha acercado. Así que hay dos reinos, el reino de los cielos y el reino de Dios. Y eso también lo vamos a enseñar posteriormente, muy pronto, porque necesitamos entender a qué se refiere el reino de los cielos y a qué se refiere el reino de Dios. Son dos cosas completamente diferentes, pero en las que también se ha caído en falsa doctrina y falsa enseñanza.
no trazando bien la palabra del Señor. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que necesita intervenir Dios para la liberación de un demonio, de una persona. Nosotros recordamos esa historia del endemoniado Gadareno. En aquel tiempo, estamos hablando del Antiguo Testamento, estaba el endemoniado Gadareno, el Señor estaba predicando, todavía no había venido el Espíritu Santo, el Señor les dio autoridad solamente a sus discípulos en este tiempo para que lo pudieran hacer. Y también vemos otra historia dentro de la misma Biblia, donde le dicen, cuando aquel hombre se acerca y le dice al Señor que por qué no lo pudieron sacar a ese demonio, y el Señor le respondió que tenía que ser con ayuno y oración. Entonces, el Señor es el que da la autoridad. No nosotros podemos tomar la autoridad de decir lo que estábamos comentando en el video pasado, que decía Marcos 16, y ahorita lo vamos a ver. Que a los que creen en mi nombre. Recordemos que si nosotros no establecemos bien a quién fue dirigido, a quién le corresponde, entonces yo me voy a adjudicar cosas que no me corresponden. Es decir, por ejemplo, si en un testamento, cuando nosotros como civiles hoy en día, nosotros hacemos un testamento para nuestra familia, le dejamos a un hijo algo y a otro hijo le dejamos algo, considerando 2 hijos. Entonces, las promesas que yo le hice a mi hijo, el mayor, no van a ser las mismas que le hice al menor. Van a ser diferentes. Y pasa lo mismo aquí en la palabra del Señor. Algo que fue escrito para el pueblo judío y otra cosa que fue escrita para la iglesia. Y cuando nosotros entendamos ese punto, entonces vamos a ir comprendiendo poco a poco, como lo he mencionado en muchas ocasiones, para que no caigamos en apostasía, para que no estemos aquí, sino que tengamos claridad de la palabra del Señor. Entonces, para echar fuera demonios, tiene que intervenir Dios mismo. El Señor Jesús les dio autoridad a sus discípulos. Y vamos a continuar entonces viendo Marcos 1:33 al 35. Dice Marcos 1:33 al 35. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios y no los dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, saliendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas en toda Galilea y echaba fuera demonios. El contexto de estos versículos. Entonces nos damos cuenta que el Señor Jesús inicia este proceso de echar fuera demonios, de sanar enfermos en aquel tiempo. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. Muy bien. Ahora, si nosotros queremos entender realmente el punto de que ya vimos que esto fue antes de la muerte de Cristo, antes de que Él derramara su sangre en la cruz, aquí en este Evangelio de Marcos, después de la muerte de Cristo, que es en el capítulo 15, después de la muerte de Cristo, comienza el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, apóstoles predicando a judíos. Acaba de morir el Señor Jesús y entonces se les presenta, les da instrucciones, como lo platicamos la vez pasada en el video pasado, les da autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, los manda de 2 en 2.
los apóstoles, a judíos. Todo esto pertenece al pueblo judío. Aquí todavía vamos a considerar que no ha empezado la iglesia a la cual llamó el Señor aparte como pueblo de los gentiles. Nosotros somos gentiles. Claro que ahora pertenecemos a la iglesia porque creemos en que el Señor escogió al apóstol Pablo para ir a los gentiles. Eso lo hemos visto muchas veces, de cómo Pablo es nuestro apóstol, y a partir del libro de Romanos al libro de Filemón es la doctrina para la iglesia. Nosotros tenemos aquí un cambio, un tiempo de cambio. De los apóstoles a Pablo y de judíos a gentiles. Aquí recordemos que después de la muerte del Señor Jesucristo empieza el Nuevo Testamento, porque donde hay testamento necesario es que intervenga la muerte del testador. Así que precisamente aquí es donde empieza el Nuevo Testamento. En el capítulo 15, en este versículo, en el de Mateo, capítulo 27, empieza el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a ver lo que dice Judas 9 al 11. Judas 9 al 11. Y precisamente una de las cosas que empieza diciendo esto es este libro de Judas, es los falsos maestros. Y precisamente veamos lo que dice el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Punto número 1. Está Satanás contendiendo con el arcángel Miguel. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Así que vemos al mismo arcángel Miguel que no discute con Satanás. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, a contender con él, a pelear con él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Versículo 10. Continúa diciendo: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, y se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Así que aquí nos damos cuenta que, primeramente, blasfeman en cuanto a cosas que no conocen. Todos aquellos que ponen y piensan que echar fuera demonios es algo que tiene que hacer la iglesia, dice Judas aquí que estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Otro punto más, dice que se corrompen como animales irracionales. Y otra cosa dice que hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro. Así que todo esto, aquí nos damos cuenta que es por dinero. Nada más es por, y eso lo vemos precisamente en los carismáticos, en los evangelistas, en los pentecostales, donde ellos
dicen que pueden echar fuera demonios. Y es algo definitivamente que no está en nuestra potestad. Vamos a ver lo que dice Zacarías. Ese es el primer ejemplo de cómo el Señor nos muestra bíblicamente que Satanás contendía con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés, pero no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Ahora, vamos a ver lo que dice Zacarías 3, del 1 al 1 y 2. Zacarías 3, 1 y 2. Y eso nos pone de una manera clara cómo el Señor nos da la respuesta en cuanto a la pregunta que nosotros estamos haciendo. Zacarías 3, versículo 1 y 2. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarles. Así que dice aquí que estaba el ángel de Jehová, y a su derecha estaba Satanás. Dice aquí, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Aquí está Satanás a su mano derecha. ¿De quién? Del ángel de Jehová, para acusar al sacerdote Josué. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Entonces, Jehová te reprenda. Entonces nos damos cuenta cómo tenemos dos versículos, tanto en el Antiguo Testamento, en Zacarías 3, del 1 al 2, y en Judas, del 9 al 11, donde dice aquí: el Señor te reprenda, Jehová te reprenda. Testimonio de dos es verdadero. Así que tenemos aquí dos versículos que nos dan la respuesta de que esto está en manos de Dios. No está en manos de los hombres echar fuera demonios, ni contender con el diablo, ni pelear con el diablo, ni estarle diciendo: hey, diablo, ja, 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 ahora sí te voy a dar. No, porque eso no es así. La palabra del Señor es clara y nos hace ver que estas cosas pertenecen a Dios. Así que vamos a ver ahora lo que dice Efesios 6, 12. Efesios 6, 12. Efesios 6, 12. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. ¿En dónde? Dice, en las regiones celestes. Es donde tenemos la lucha, en las regiones celestes. Nosotros no podemos ver ni acceder en este momento a las regiones celestes porque es un mundo espiritual. No podemos. Entonces hay una lucha en las regiones celestes entre el ángel del Señor, por ejemplo, el ángel de Jehová, y vemos al arcángel Miguel que está contendiendo con Satanás. ¿En dónde? En las regiones celestes. No está en este mundo. Ahora, ¿por qué contendía el arcángel Miguel?
por el cuerpo de Moisés, pues hay una teoría en cuanto a eso. Dice que el arcángel Miguel y Satanás contendían por el cuerpo de Moisés, porque si el pueblo de Israel hubiese sabido dónde estaba el cuerpo de Moisés, entonces hubieran adorado más a Moisés, porque Moisés era un personaje importantísimo para el pueblo de Israel. Entonces le hubieran caído en lo que el Señor dice y reprende y tiene mandamiento de que no nos hagamos ídolos y que no le dieran mucho más importancia a Moisés, y por eso se contendía por el cuerpo de Moisés. Y nadie sabe dónde está enterrado el cuerpo de Moisés, para que no cayeran en idolatría, porque era muy importante Moisés para ellos. Entonces, nos damos cuenta que esto es en las regiones celestes. Yo comenté en el video pasado lo que dice Marcos 16. Vamos a ver lo que dice. Marcos 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, lo hemos dicho en el video pasado, dice que tomarán serpiente y si bebieren cosa mortífera no morirán, cosa que no sucede. Sucede que si agarran una serpiente te muerde y si no te atiendes te mueres. Así que, ¿es el Señor un mentiroso? No, no es que sea el Señor un mentiroso, sino que están los apóstoles predicando a judíos. Los judíos buscan señales. Nosotros no caminamos por vista, ni tampoco por señales, sino caminamos por fe. Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento comienza con la muerte del testador. Así que si nosotros no tenemos claridad en cuanto a trazar la palabra del Señor y darle lo que corresponde a cada uno, como yo dije a los hijos, para el mayor esto, para el menor esto, no le vamos a dejar lo mismo, porque ocasionaría pleito, discusión. ¿Por qué a ti te dieron eso y por qué me dieron a mí esto? No, es para los dos. O sea, no podías adjudicarte, tú como hijo, no puedes adjudicarte lo que le dejaron al otro. Entonces, pasa lo mismo aquí. Lo que les dijo el Señor, quien el Señor Jesús estableció a 12 discípulos para sanar enfermos y para echar fuera demonios, a ellos se les concedió. Ahora, vemos aquí en Hechos 19, del 8 al 20, una historia donde precisamente ocurre que judíos, exorcistas, quieren echar fuera demonios. Vamos a ver la historia muy rápido, porque no quiero alargarme mucho, pero ya tenemos claridad de lo que dice el Señor. Vamos a ver Hechos 19, 8 al 20. No lo voy a leer todo, pero dice aquí: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó
Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por un espacio de 2 años, de manera que todos los que estaban en Asia, judíos y griegos, oyeron esta palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo. Punto número 1. Pablo es apóstol a los gentiles. A los gentiles. Aquí están los apóstoles predicando a judíos. Quiero dejar bien claro, porque el apóstol Pablo tenía las señales de los mismos apóstoles, porque el Señor le reveló en el camino a Damasco lo que iba a hacer. Él es un apóstol. Tiene las mismas, el apóstol Pablo sanaba, echaba fuera demonios y curaba leprosos. Entonces tenía todas las señales, porque aparte el apóstol Pablo también era judío. Así que vamos a ver lo que dice Hechos 19, del 8 al 20. Y de tal manera que aún le llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades de ellos se iban, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Así que dice aquí: pero algunos de los judíos, estamos en el capítulo 19. La muerte de Esteban es en el capítulo 7, donde terminan por rechazar por segunda vez al Señor Jesucristo. Ya estamos en el capítulo 19 y está el apóstol Pablo predicando a judíos y a griegos la palabra del Señor, predicando el reino de Dios, y hacía milagros extraordinarios Dios por mano de Pablo. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea, eran judíos. Entonces, si nosotros no entendemos que todo el libro de Actos o Hechos es un libro de transición, que quiere decir cambio, nos vamos a confundir. Aquí está el problema. Considerar que esto que fue enseñado para los apóstoles, para el pueblo judío, es para la iglesia. Aquí está, en este reside el problema, que no interpretan por el cambio, por la transición de los apóstoles a Pablo, de los judíos a gentiles. Y eso no parece quedar claro. Y mira que lo he tratado de explicar muchísimas veces. Muy bien, entonces estábamos con que el que predica Pablo, dicen los judíos, y dice: había, versículo 14, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de sacerdotes, que hacían esto. Estos judíos, en el capítulo 19, eran hijos de sacerdotes que hacían lo de expulsar demonios. Intentaron echar fuera un demonio invocando el nombre del Señor,
el que predica Pablo. Entonces, qué inocente suena. Y luego dice, versículo 15, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Eso es a lo que se expone el que trata de echar fuera demonios. Es a lo que se expone. Ahora, nosotros tenemos que considerar también una pregunta. Esta pregunta es decir, bueno, ¿a quién le voy a echar fuera un demonio? ¿A quién le voy a echar fuera un demonio? ¿A un incrédulo? Si es un incrédulo, él no va a creer en todas las que dice la Biblia, porque es incrédulo. Entonces, ¿por qué echar fuera un demonio a un incrédulo? La segunda pregunta, ¿voy a echar fuera demonios de un creyente? Porque si ese es el caso, entonces quiere decir que el sello del Espíritu Santo está roto y que no está sellado. Si nosotros tenemos un frasco, no soy muy bueno dibujando, pero voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Si nosotros tenemos un frasco aquí, y esto está sellado, como hoy sellamos las latas, por ejemplo, lo que está dentro se conserva. No entra nada. Y tampoco sale nada. Si nosotros estamos sellados por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo mora en nosotros. No puede entrar nada y no puede salir nada, porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces, explícame, ¿para qué echar fuera demonios? Si un incrédulo no cree en la Biblia y un creyente está sellado por el Espíritu Santo, entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y el nuevo nacimiento, entonces, ¿dónde está? Las cosas viejas pasaron, hoy son hechas nuevas. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que un cristiano no puede tener un espíritu inmundo dentro, porque estamos sellados, somos templo del Espíritu Santo. Lo que sí pueden hacer los demonios es influenciarnos a nosotros. Ahora, sobre un incrédulo no podemos echar fuera el demonio, primeramente porque esto le pertenece al Señor. El Señor te reprenda, Jehová te reprenda. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales, gobernadores en las regiones celestes. No es aquí. Nosotros en ninguna parte de la Biblia se nos incita, se nos invita, se nos dice que vayamos a hacerle guerra a Satanás. Nosotros no podemos hacer eso. Eso está en la potestad de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz. Solamente en Él, que le dio autoridad a los discípulos como señales a los apóstolos, que son los mismos discípulos, y donde se incluye el apóstol Pablo, que tenía las mismas señales. Pero Pablo terminó perdiendo dones. Él sanaba. ¿Y por qué no se sanó el apóstol Pablo a sí mismo si él sanaba? El aguijón en la carne.
echaba fuera demonios, les dio la autoridad a los apóstoles hasta para resucitar a los muertos. Ahora, si esto es como dicen los carismáticos, los evangélicos y los pentecostales, de que tienen el poder para echar fuera demonios, entonces también tienen poder para manipular serpientes, para beber cosas mortíferas y que no les haga daño, para resucitar muertos y para echar fuera demonios. Y ninguna de esas cosas las pueden hacer. No hay evidencia, sino todo lo contrario. La evidencia que hay es de que quien lo intenta siempre sale mal parado. Así que, mi querido amigo y oyente, hermano en Cristo, hermano de la Iglesia de la Red, nosotros no podemos echar fuera demonios. Eso es algo que le corresponde solamente a nuestro Señor Jesucristo. Y la única manera de que nosotros podamos estar sellados para que un espíritu inmundo no entre en nosotros, porque el que no tiene a Cristo puede ser que tenga un espíritu inmundo, como lo hemos visto, por ejemplo, con María Magdalena, que tenía 7 espíritus en ella. Entonces, el que no tiene a Cristo puede tener un espíritu inmundo y entonces se puede echar fuera ese demonio. Nosotros vimos cómo el Señor Jesucristo quiso, sus discípulos quisieron sacar un demonio y no pudieron porque el Señor les dijo que tenía que ser con oración y ayuno. ¿A quién? A sus discípulos. Hoy nosotros, al momento de nosotros de poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, en la obra redentora que hizo el Señor Jesús en la cruz, entonces somos sellados por el Espíritu Santo. Y lo vamos a ver en Efesios, en 1 de Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4. 1 de Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Es el Evangelio. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado según las Escrituras, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Efesios 1:13. En él dice la palabra del Señor, pero lo voy a leer, no me quiero adelantar. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En él, habiendo creído en el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados, completamente hermético. No entra nada, no sale nada. Así que la palabra del Señor es clara y nosotros tenemos que confiar en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, y es el de haber derramado su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que necesitamos poner nuestra fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Romanos 3:25. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A quien puso Dios como propiciación por la fe en su sangre para el perdón de pecados. Así que nosotros somos perdonados al poner nuestra fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Necesitamos creer en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz. Efesios
2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mi querido amigo y oyente, tú no puedes hacer nada más que confiar en la obra redentora que hizo en la cruz. Si tú crees que por las obras tú vas a alcanzar un lugar en los cielos, no es así. Tú necesitas exclusivamente poner tu fe en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, de haber muerto por nuestros pecados, de haber sido sepultado y haber resucitado, y haber derramado su sangre, por su sangre nosotros fuimos sanados, dice la palabra. Así que nosotros somos sanos por la sangre del Señor. Entonces, aquellos que tratan de decir que pueden echar fuera demonios, pues es una falsa enseñanza, es una herejía, es apostasía, falsos maestros, falsos ministros, donde lo dice Judas en el capítulo 9, versículo del 9 al 11. Dice Judas, para concluir, repitiendo ese mensaje para todos aquellos que se atreven a tratar de pelear con Satanás y de echar fuera demonios, se exponen a lo que vimos con referente a los exorcistas judíos. Dice aquí: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Todos aquellos que tratan de echar fuera demonios blasfeman, dice el Señor, de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Así que tengamos cuidado de querer hacer algo que solamente está en la potestad del Señor. Aquí vemos dos versículos como el Señor es el que reprende, no nosotros. Y eso nos lleva a otras enseñanzas, que lo que es el atar y desatar, que también es una enseñanza que está mal entendida. Así que para que nosotros tengamos claridad, necesitamos trazar la palabra del Señor. Ven, estudia la palabra. No me creas solamente a mí. Busca la verdad. No te comas todo lo que te digan. Así que, mi querido amigo y oyente, hermano en Cristo, hermano de la Iglesia de la Red, ha sido un placer poder compartir con ustedes esta enseñanza, que sea de edificación para todos nosotros y sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Bye.